Reporte 100. Y le agradezco mucho al exsecretario de Salud, José Ramón Narro Robles, quien fue el secretario de Salud en el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto entre 2016 y 2018, fue rector de la Universidad Nacional Autónoma de México entre 2007 y 2015, que esta mañana nos acepte una llamada de teléfono. Doctor Narro, ¿cómo está? Buenos días. Juan Carlos, muy buenos días. Muchas gracias por darme esta oportunidad de charlar con usted, de platicar sobre este asunto tan sensible y de hacer llegar una opinión, un punto de vista al auditorio, a todos los sonorenses. Un gran saludo. Tengo entre los orgullos el haber vivido un año y estudiado un año en un lugar pequeño, maravilloso de Sonora, que es Atil, Sonora. Por allá sí. Cuando era niño yo estuve, así es que un gran saludo para todos ustedes. Muchas gracias, doctor Narro. Van casi 70,000 muertos, 652,364 casos confirmados de la enfermedad. Una tragedia la que está viviendo el país, doctor Narro. ¿Esto se pudo evitar? Por supuesto que pudo haber sido menor el impacto. Sin duda alguna, el problema pues es un problema muy serio que afecta al mundo entero, que ha generado ya casi 900,000 muertes en el mundo, en todos los países, que en Estados Unidos se aproximan ya a los 200,000 defunciones, pero que en nuestro país pudo haberse evitado esta magnitud. El problema es general. 215 países del mundo han sido afectados, esto es todo el mundo prácticamente, pero el tamaño del problema, los efectos del mismo pudieron haber sido menores de haberse tomado la estrategia correcta. Sí, doctor Narro, ustedes proponen una serie de estrategias para contener la pandemia en un periodo de 8 semanas. ¿Qué es lo que están proponiendo que se haga, que haga la Secretaría de Salud Nacional y las Secretarías de Salud de los estados? Mire, y qué bueno que Juan Carlos lo dice usted así, porque se requiere efectivamente algo que ha estado en mucho ausente, y es la coordinación de los distintos niveles de gobierno, la articulación de la federación con los gobiernos estatales, la coordinación de la Secretaría de Salud Federal con el resto de las instituciones públicas y del sector privado, por supuesto, y con todo el personal de salud que en el sector público en nuestro país asciende a casi 1 millón de trabajadores de la salud. Y por supuesto, federación, gobiernos estatales y las alcaldías, los municipios. Ha faltado eso. Nosotros proponemos que se dé un relanzamiento de la estrategia, que exista esa coordinación, que la misma no la lleve una persona solamente, como ha sido el caso, sino el Consejo de Salubridad General de nuestro país, que es el órgano constitucional facultado para hacerlo, y que, entre otras, se hagan pruebas, muchas más pruebas de las que se están realizando. La propuesta es que sean 120,000 a la semana durante 8 semanas. La propuesta incluye el uso masivo de más del 90% de la población del cubrebocas, que es fundamental, es una estrategia esencial que ha conseguido en países como Corea del Sur o como Japón, que el efecto sea duro, difícil, complejo, pero mucho menor del que nos ha alcanzado a nosotros. Que tengamos una relación entre las medidas de salud y las medidas económicas, que se haga una epidemiología de precisión, que se cuente con información oportuna, de calidad, certera, confiable, que se tenga la posibilidad de hacer una encuesta cero epidemiológica
entre otras de las medidas que hemos propuesto. Sí. Que el cubrebocas, Juan Carlos, lo use del presidente de la República al ciudadano promedio ampliamente todo el tiempo en los lugares públicos e incluso en algunos cerrados, en domicilios individuales, personales, familiares y en centros de trabajo. Sí, doctor José Narro, esta fue la reacción del doctor Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, al momento de preguntársele sobre estas propuestas que ustedes hacen. Me gustaría retomar el audio de lo que dijo Hugo López-Gatell para que me dé su opinión, doctor Narro, por favor. Claro. Bueno, ahora hablando de fórmulas mágicas, voy a ver si estos ilustrados exsecretarios lo tienen. La verdad es que me causa una enorme... Saliendo de aquí voy a ir a buscar el documento, porque si en 6 semanas se logra eliminar la epidemia, quiere decir que hay una fórmula que el mundo entero no ha considerado. Bueno. Perfecto, muchas gracias. Lo vamos a leer hoy mismo en la noche. Espero que no sea muy extenso, si no, bueno, lo tendremos que leer en varios días o poner un equipo a leerlo. Pero me da mucha curiosidad, una fórmula que en 6 a 8 semanas logra resolver un problema que afecta al mundo entero. Asumo que ya lo han sometido a consideración de la Organización Mundial de la Salud, quizá le vamos a pedir también al canciller Marcelo Ebrard que nos ayude a difundirlo entre el Servicio Exterior Mexicano para que todos los países se beneficien de esto. Sí, doctor José Narro, ¿tienen ustedes la fórmula para acabar con la pandemia en el mundo? Mire, Juan Carlos, lo que hemos hecho es recuperar la información científica de experiencias que han vivido otros países que han tenido un resultado exitoso en el manejo de la pandemia, de la epidemia en cada uno de los países. Y hemos contrastado también aquellos países en donde el problema ha sido muy alto. Desafortunadamente, México está en uno de esos peores lugares por sus resultados. Somos el 4º país en el número de muertes, somos el primer país en número de defunciones de trabajadores de la salud, tenemos una de las letalidades más altas, tenemos toda una serie, somos uno de los países que menos pruebas por cada 100,000 habitantes hemos desarrollado. Y a mí me parece muy lamentable, lo digo con toda honestidad, que una propuesta de 6 exsecretarios de salud que nos tocó vivir en distintos momentos, condiciones complejas en la salud pública de México, sea señalado de esa manera, descalificado, sin siquiera haberlo visto, conocido, de manera sarcástica, irónica, burlona, cuando con toda franqueza se trata de un problema gravísimo, sí, que ha afectado, usted lo dijo, prácticamente a 70,000 familias mexicanas por lo menos, sí, porque allá hay un subregistro que ha afectado a 652,000 personas contagiadas y la calidad de la información es tan mala que con los propios números del subsecretario López-Gatell que se enreda en sus propias consideraciones. La cifra de infectados podría variar entre 5,5 millones y prácticamente 20 millones de personas. Entonces, pues yo lamento esa actitud, esa condición de arrogancia, de soberbia, que siempre es muy mala consejera, sobre todo en el servicio público. Ahora, en este documento, doctor José Narro Robles, ¿hacen algún ejercicio de autocrítica? En varios momentos el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, y el presidente López Obrador han aseverado que la estrategia que implementaron fue la única que les quedó por la infraestructura que el gobierno anterior y gobiernos anteriores le heredaron a la actual administración, y hablan... habló este gobierno de que usted heredó 340 hospitales en condiciones de abandono, lo que dificultó la cobertura para proveer servicios y para atender esta pandemia. ¿Hay autocrítica en este documento? Es decir, ¿qué tanto ustedes como exsecretarios pues participaron
en esta estrategia a la que dice Hugo López-Gatell no hubo otra alternativa por las condiciones del sistema de salud del país? No, mire, la verdad es que no es de esa manera como se tienen que plantear las cosas. Los exsecretarios de salud del país, cuando fuimos los responsables, yo fui 2 años y medio, poco más de 2 años y medio, titular de la Secretaría de Salud Federal. Hicimos en su momento las consideraciones sobre las necesidades del sistema de salud. Sí. Sin duda alguna, todo el tiempo hemos señalado las insuficiencias presupuestales, crónicas, a pesar de que ha habido un incremento importante. Y la infraestructura pues ha crecido. México tiene más de 24,000 unidades de atención médica, más de 1,400 hospitales, más de 90,000 camas sensibles. Estoy hablando del sector público de la salud. Sí. Y el número de médicos y de enfermeras se aproxima a 550,000. O sea, no es como lo quieren plantear estos personajes, porque la verdad es que no es así. Hay insuficiencias en el sistema, sí, sin duda. Había y hay problemas en salud, sí, y hace falta presupuesto, sí, eso sin duda alguna, pero eso no tiene nada que ver con la determinación de no hacer pruebas, con la determinación de no usar el cubrebocas. Sí tiene que ver una cosa con la otra. ¿Por qué no se ha relanzado una estrategia de control de la pandemia? ¿Por qué se responde más bien con una burla y con una descalificación a priori? ¿Y por qué se responde culpando al pasado? No es así. Las cosas podrían haberse hecho mucho mejor, y sí hay responsables en esta conducción, y es precisamente el señor López-Gatell. ¿Por qué no se ha permitido que el Consejo de Salubridad General sea, como dice la Constitución, el que tome la conducción de las medidas, el que haga los análisis, el que defina y ajuste la estrategia? Ahí están los problemas. No hay que ir a la historia antigua, ni siquiera a la reciente, para encontrar a las responsabilidades. Sí, en este diagnóstico, doctor José Narro Robles, aseveran que el 79% de los fallecidos no recibió cuidados intensivos, lo que contrasta con la holgura reportada en los hospitales. Esto es porque la actual administración o los hospitales en este momento quisieron mantener libres los espacios, o no recibieron a los enfermos o los mantuvieron en casa en un primer momento, o porque no hay infraestructura hospitalaria para atenderlos, o no hay infraestructura, no habría infraestructura hospitalaria para atender a todos los que se enfermaron. Juan Carlos, es una mezcla de todas estas situaciones que usted ha señalado, y además la confusión del objetivo central. El subsecretario lo ha dicho muchas veces y es un error. El objetivo no era evitar la saturación de los servicios de salud, pues eso se evita no permitiendo el ingreso de los pacientes. No, el objetivo de la estrategia tendría que haber sido, tiene que ser en este momento y de aquí para adelante, evitar los contagios por un lado y tratar de disminuir al máximo la muerte de las personas, con una atención oportuna, de calidad. Es extraordinariamente preocupante que mientras en los servicios privados la letalidad es de una magnitud X, y en algunas instituciones de salud de orden público, en el IMSS, por ejemplo, sea 3 veces más alto el riesgo de morir en el IMSS que en un servicio público, 2 veces que en un servicio privado, 2 veces en los servicios federales de salud. Hay una confusión del objetivo central.
En una epidemia lo que se debe intentar es tratar de romper la cadena de transmisión, máxime en un virus como el SARS-CoV-2, el virus de la COVID-19, que tiene muchas peculiaridades, una enorme cantidad de personas asintomáticas que transmiten el virus. Debió haberse hecho una búsqueda temprana, intensiva de casos y el estudio de todos los contactos de esas personas. Ahí están muchas de las respuestas. Por eso decimos que se tiene que replantear la estrategia que ha fracasado. Tan ha fracasado que estamos 10,000 muertes por arriba de la cifra que el subsecretario López-Gatell dijo que sería catastrófica. Sí, y todos los días se incrementa y los estudios internacionales señalan que muy probablemente rumbo al mes de noviembre o diciembre estaremos rebasando la cifra de las 90,000 muertes y en alguno de los análisis se considera que al 1 de enero de 2021 llegará México arriba de los 120, 130,000 defunciones. No, ahí hay una confusión en la estrategia y hay una enorme necesidad de que se cambie la misma. ¿Por qué los secretarios de salud estatales no han cambiado la estrategia? ¿Está en facultades de los gobernadores, doctor José Narro Robles, implementar las políticas que mejor les convengan a sus territorios, a sus estados? En ese sentido, ¿por qué los gobiernos estatales han seguido la misma estrategia federal? Tiene que haber un orden, sí, Juan Carlos. No puede ser que cada quien es parte del problema. A ver, hay que regresar al mes de marzo para recordar la tardanza del gobierno federal para convocar al Consejo de Salubridad General, para tomar algunas de las medidas. Hay que recordar quiénes empezaron con la suspensión de clases, de actividades en las universidades o en el sistema privado de educación media o elemental. Vaya, ha habido un desorden en ese terreno, en ese sentido, y una epidemia tiene que plantearse con coordinación. Por eso decía yo, tiene que haber una articulación entre los niveles de gobierno. De otra manera, pues las cosas no funcionan. Sí. Las enfermedades transmisibles tienen un comportamiento que no reconocen límites, fronteras artificiales, administrativas o incluso nacionales. Hay que ver en conjunto, hay que tener liderazgo para convocar, para coordinar los esfuerzos. Y es otra de las fallas que se han tenido. Uno se pregunta con mucha frecuencia, ¿por qué no aparece el señor secretario de Salud Federal? Él es parte de las autoridades sanitarias y se requiere su presencia y participación. Sí, finalmente, y aprovechando que está con nosotros doctor José Narro Robles, usted estuvo aquí en Sonora en 2017, el 23 de junio, y anunció la inversión de 1,000 millones de pesos del gobierno federal para la construcción de un nuevo hospital general de especialidades. Pues, ¿sabe qué? Todavía no lo terminan, doctor. Está ahí en obra negra aún el hospital. Apenas ayer la gobernadora Claudia Pavlovich informaba que el INSABI le va a transferir 200 millones de pesos al Estado dentro de 15 días, si bien le va, para terminar la obra negra. Y todavía falta el equipo. ¿Qué sabe usted de este hospital? Mire, sí. yo le puedo decir que cuando yo concluí mi responsabilidad, pues tratamos de dejar cubiertos los compromisos que se habían adquirido. Sí. ¿Qué ha pasado desde entonces? Pues no puedo, Juan Carlos, darles cuenta, pues no tengo ni la información, ni tengo pues la manera de hacer algún pronunciamiento al respecto. Lo que sí digo yo, pues espero que esto pronto se pueda concluir. Muy bien, doctor José Narro Robles, le agradezco mucho que nos haya tomado esta llamada. Al contrario, Juan Carlos, muchas gracias por la ocasión. Hasta pronto. Es el exsecretario de Salud en el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Fue secretario de Salud entre 2016 y 2018. Fue rector de la Universidad Nacional Autónoma de México.
entre 2007 y 2015, aspiró a la dirigencia nacional del PRI, pero renunció al PRI inconforme por el trato que le dieron al interior de ese partido político. En algún momento se manejó la posibilidad de que fuera candidato del PRI a la presidencia de la República. Reporte 100.